Buenos días, campilleros y campilleras. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer mini taller de rastros de animales. Como sabéis, desde que comenzó el confinamiento, hemos venido realizando todos los jueves un taller en directo de reutilización, en los que hemos aprendido, entre otras cosas, cómo hacer un monedero con tetabric, disfraces, flores, animales. Pues bien, esta semana comenzamos una nueva serie de talleres, una serie de mini talleres de rastros y restos animales. Hoy el que vamos a realizar es el mini taller de Egagrópilas, uno de los restos más curiosos que nos dejan las aves. Pero antes de entrar a hablar de las Egagrópilas, vamos a definir un poco más las características de este grupo animal. ¿Vosotros qué características pensáis que tienen en común todas las aves? Muy bien, en primer lugar, lo que se nos viene a la cabeza es que todas estas aves, tanto la cigüeña como el martín pescador, como el búho, tienen plumas, una pluma como esta, ¿de acuerdo? Estas plumas que les valen para muchas cosas, de las cuales hablaremos en las próximas semanas, pero por ejemplo, la que todos pensamos de primeras, para volar. ¿Qué más tienen en común todas las aves? Pues que tienen un esqueleto interno, mirad, un esqueleto como este. Este esqueleto, como digo, es un esqueleto interno que le ayuda a mantener el cuerpo y está formado por huesos. Y dentro de esos huesos, los característicos de este grupo son las vértebras. Igual que nosotros, las aves son animales vertebrados, es decir, tiene una columna vertebral formada por vértebras. Y también dentro de ese esqueleto tenemos que la boca presenta un pico. Las aves no tienen labios como nosotros, no son mamíferos, no tienen que mamar y tampoco pueden dar besos. Lo que sí que tienen es un pico para coger la comida o romper el huevo cuando nacen. Entonces, esqueleto, pico, plumas, y lo último que nos quedaría por decir de este grupo de aves es que ponen huevos, mirad, huevos como este, de los que nacen las aves. Pues ya hemos definido el grupo animal que realiza las egagrópilas. Muy bien, y ahora os lanzamos otra pregunta. ¿Alguien sabría decirnos cuántas especies de aves hay en el mundo? Mirad, como es una pregunta muy difícil, vamos a daros tres opciones. Opción A serían 3.700 especies, opción B serían 7.900 especies y opción C serían 10.000 especies. A ver, ¿cuál creéis vosotros que es el número correcto de especies de aves que hay en el mundo? Venga, esperamos 10 segundos a ver si alguien se atreve a decir alguna respuesta. Pues exacto, si alguien lo habría dicho, hay en el mundo aproximadamente unas 10.000 especies de aves. Como os he comentado, a lo largo de las próximas semanas iremos haciendo talleres de diferentes aspectos de la biología de las aves y de los diferentes rastros y restos que nos pueden dejar. Pero hoy nos vamos a centrar, como hemos dicho, en las egagrópilas. Mirad, aquí tengo una egagrópila que la cogimos del tejado del Campillo. ¿Y qué es una egagrópila? Pues mirad, como podéis ver, las egagrópilas son unas bolas que están formadas por restos de alimentos no digeribles y que las regurgitan las aves por la boca, es decir, que las expulsan por la boca. ¿Qué contienen las egagrópilas? Como hemos dicho, restos de comida, pero es que en función de la alimentación de las aves, así va a tener una u otra composición. Por ejemplo, hay algunas aves que comen micromamíferos como los ratones. Muy bien, hay otras aves que pueden alimentarse también de otras aves, como hemos visto en el esqueleto de antes, ¿vale? También de otro tipo de vertebrados, como anfibios, reptiles o incluso peces. Y también se pueden alimentar de invertebrados, como por ejemplo los insectos como la mariposa. También hay aves herbívoras o también omnívoras que se alimentan de todo. Pues en función de lo que comen, sobre todo los carnívoros son los que van a desarrollar estas egagrópilas, los que van a producir estas egagrópilas, según lo que comen así podemos encontrar una cosa u otra. Por ejemplo, si comen insectos, nos encontraremos los exoesqueletos de los insectos, que son esta coraza dura que tienen fuera de su cuerpo. Si comen peces, podríamos encontrarnos esqueleto del pez
y también escamas. Si comen aves o micromamíferos, pues nos podemos encontrar también restos de los huesos, o en el caso de las aves plumas, en el caso de los micromamíferos pelos, también podemos encontrarnos uñas. Es decir, en cada tipo de agrópila nos encontraremos un tipo de resto de comida diferente. Incluso los que son omnívoros encontraremos junto con los restos de la comida que hay de los animales, también restos de plantas. ¿Vale? Pues ya hemos visto, hemos hablado un poco de las características de las aves, hemos dicho que podemos encontrar en las agrópilas, pero ¿quién produce las agrópilas? Pues lo que hemos dicho, los producen las aves que tienen alimentación carnívora, fundamentalmente. Los omnívoros también los producen, mezclarían restos de comida de animal con restos de comida vegetal, pues cigüeñas, garzas, martines pescadores, gaviotas, abejarucos, cuervos, pero los más conocidos, porque eso es más importante en estas especies, son los de las rapaces nocturnas. Dentro de todas las especies, pues cada agrópila será diferente, pero nosotros nos vamos a centrar un poco más en las segagrópilas de las rapaces nocturnas, en especial de los búhos. Pues muy bien, podríamos decir, fijaros, aquí tenemos un búho como los que anidan en los cortados yesíferos del Parque Regional del Sureste, que un día por la noche sale de caza y encuentra un ratoncito, ¿de acuerdo? El búho lo que hace con estos micromamíferos es tragárselo entero, no lo puede masticar porque no tiene dientes en el pico, entonces se lo come entero, lo mete en el tubo digestivo y llega al estómago. En el tubo digestivo hay una serie de jugos gástricos que son los que ayudan a hacer la digestión de las partes blandas de este animal. Pues serían, por ejemplo, los músculos y las vísceras. Sin embargo, esos jugos gástricos no pueden deshacer para coger los nutrientes del pelo y de los huesos. ¿Qué pasa con estas partes duras? Pues que estas partes duras lo que va a hacer es, se va a ir formando una pelota en el estómago de las aves, que es un estómago especial que se llama molleja. La molleja es un estómago que es muy musculoso, entonces lo que va haciendo es moviéndose. Como no tienen dientes, pues van como machacando la comida, digamos, entre comillas, con esa molleja. Cuando ya, gracias a los movimientos de la molleja y gracias a los jugos gástricos, se ha digerido las partes blandas de este animal, las partes duras, como son los huesos, los pelos, los dientes y las uñas, van a formar una bola que va a volver a salir por la boca del animal, como hemos dicho, en forma de agrópila, ¿de acuerdo? Y es muy importante, esto no lo hace el animal porque esté enfermo, lo hace porque el animal es así su biología. En principio, a primeras, lo que hace es expulsar estos restos porque no los puede digerir. Y si continuasen por el tubo digestivo, taponarían ese tubo digestivo. Pero no solo eso, sino que además, expulsando la agrópila, lo que consigue es reducir su peso muy importante y también dejar hueco en el estómago para tener hueco para seguir alimentándose. Muy bien, pues ya sabemos quién las produce y vamos a aplicar ahora, porque muchas veces cuando vamos al campo, igual podemos confundir las agrópilas con este otro tipo de rastros animales, este que tengo yo aquí, el que estoy señalando, ¿de acuerdo? Este de aquí, ¿qué puede ser? Pues mirad, tenemos aquí la agrópila del búho y aquí, en el otro sitio, lo que os he enseñado sería el excremento de un zorro que cogimos en el campillo. Pues vamos a aprender a cómo se diferenciaría el excremento de un zorro, por ejemplo, de un carnívoro, de un mamífero carnívoro, a la agrópila de un ave. Nos tenemos que fijar en tres cosas. La primera de ellas, el olor. Si encontramos un excremento, va a tener un olor un poco raro y un poco asqueroso, ¿no? Porque es una caca de un animal. Sin embargo, las agrópilas no tienen un olor raro, así que si lo olemos con cuidado, vamos a ver que el excremento tiene un olor raro y la agrópila no. En segundo lugar, el sitio donde nos encontramos el excremento. Los zorros son animales, como digo, carnívoros y territoriales. Entonces lo que van haciendo es, van dejando los excrementos alrededor de su territorio para marcar su territorio. Nos vamos a encontrar en espacios abiertos y encima de a lo mejor un tronco, encima de una piedra, encima de una roca, encima de un arbusto, porque va a ir marcando el territorio. Y además, no se verá muy bien, pero siempre los excrementos
acaban en una forma puntiaguda. Lo veis aquí, tiene una forma como alargada y acaban en una forma puntiaguda. Y si nos fijásemos aún más con una lupa, cosa que no podemos hacer hoy en el vídeo, cuando hagamos este taller en el campillo lo haremos, veremos que los restos del excremento van paralelos al eje más largo del excremento, o sea que todos irían dispuestos de esta manera, de manera longitudinal. Sin embargo, en las egagrópilas, pues como os he dicho antes, no tienen ese olor raro, tiene una forma, fijaros, un poquito más, aunque es de forma muy variable, pero esta tiene un poco una forma más redondeada, no tan alargada, no tiene ese punto alargadito, se ve aquí un poquito, pero no tiene ese penachito que se veía en el excremento del zorro, y lo que le vamos a encontrar es debajo de algún sitio donde se haya podido posar el animal. Por ejemplo, debajo de un árbol, por ejemplo, debajo de alguna estructura humana, pues alguna casa, por ejemplo. ¿Por qué lo encontramos aquí? Porque el búho, cuando caza, se va a un posadero, come, y en ese sitio donde se ha posado para comer, suele expulsar también la egagrópila. Entonces, están siempre en esos sitios. Y además, si nos fijamos, los restos no van siempre paralelos al eje más largo, como que sería este, sino que si os fijáis, aquí tiene algún hueso que está así un poco en otras direcciones. Así que ya serían los tres factores en los que nos tenemos que fijar para distinguir un excremento de un carnívoro a una agrópila de un ave rapaz. Pero muy bien, hemos dicho que hay muchas especies que producen egagrópilas. ¿Cómo podemos diferenciar una agrópila de una especie a otra especie? Pues para eso, aparte de que hace falta mucho estudio y haber leído mucho sobre agrópilas y haber salido mucho al campo y haber visto muchas agrópilas, tenemos muchas guías también, como por ejemplo esta que tenemos en el campillo, que es un poco, de manera general, los diferentes tipos de agrópilas que nos podemos encontrar de algunas especies. ¿Y en qué tres factores nos tendríamos que fijar? Pues en primer lugar, nos deberíamos de fijar en el tamaño. Fijaros, esta, la más grande, es la del búho real. El tamaño de la agrópila del búho real puede llegar a ser 15 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Así que si nos fijamos el tamaño, nos da una pista. En segundo lugar, la composición. Como hemos dicho antes, cada ave come una cosa diferente. Entonces, en función del ave y en función de su alimentación, podremos identificar una agrópila u otra. No lo vais a ver muy bien, pero por ejemplo, si vemos una agrópila de algún ave que vive cerca del mar, fijaros, se alimentará de moluscos o de otros animales marinos, por ejemplo, los mejillones. Entonces, en su agrópila aparecerán mejillones. Sin embargo, si es un animal que por determinadas circunstancias está comiendo huesos de cereza, por ejemplo, ahora que va a ser la época de la cereza, pues cogeremos la agrópila con restos de los huesos que tampoco puede digerir, o restos de bayas, o si se ha comido más insectos, veremos más esqueletos, exoesqueletos o de escarabajos, de saltamontes, de diferentes insectos. Y por último, la ubicación. No es igual encontrar, como hemos dicho, un animal que vive en la playa que un animal que vive en un bosque. Entonces, dependiendo del ecosistema en el que nos encontremos, también nos dará información sobre la especie a la que puede pertenecer. Y ahora, lo que vamos a ver es cómo podemos hacer el estudio de las egagrópilas. Es decir, nosotros vamos al campo, localizamos un posadero, un sitio donde pueda haber egagrópilas y localizamos una egagrópila. Pues muy bien, una vez, como hemos dicho, que vamos al campo y localizamos una egagrópila, fijaros como esta que localizamos en el tejado de nuestro centro, el centro del campillo, lo que tenemos que hacer, o que podríamos hacer, para hacer un buen estudio, sería tener una ficha como, mirad, como esta que he hecho yo en casa. Tendríamos, por un lado, los datos de la recolección. ¿Quién lo ha recolectado? Porque por ejemplo, si lo recolecta alguna compañera, pues cuando vea la agrópila la preguntaré por si tengo alguna duda. ¿En qué municipio? Las coordenadas. Hoy en día con el móvil, con el GPS, se puede saber las coordenadas exactas del punto donde lo hemos encontrado. Apuntar el ecosistema en el que lo hemos visto, la fecha, un poco la estructura que tiene y algún otro dato de interés. Pues si a lo mejor había cerca, yo qué sé, una planta que estaba rota o algo que nos llame la atención y que pueda ser interesante para tenerlo en nuestra ficha. Una vez que la hemos recogido en el campo, vamos a casa y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en primer lugar, estaría bien tomar las medidas, medir a ver qué tamaño tiene la agrópila, porque como hemos dicho nos va a servir para la identificación de la misma. El color, a ver qué aspecto, qué color tiene, una descripción general y a partir de estos datos intentaremos averiguar la especie. Muy bien, tenemos ya una descripción general de la agrópila y los datos donde lo hemos encontrado. Lo que vamos a hacer ahora es desmigar la agrópila y para ello tenemos dos métodos diferentes, pero en cualquiera de los dos hay una estructura general. Por un lado tendríamos
el método húmedo y por otro el método seco. El método seco sería llegar, como estamos viendo aquí, directamente, coger la gagrópila, empezar a desmigarla, poco a poco, separándola en pequeños fragmentos, hasta separar los huesos. Tendríamos por un lado los huesos y por otro lado todo el pelo, las plumas de los animales que haya comido y al final tendríamos toda la lista de huesos. Ese sería el método seco. El método húmedo podríamos tener una gagrópila como la que tengo yo aquí, fijaros, y aquí lo que le echaríamos sería agua y alcohol. La gagrópila estaría flotando en este cacharro y lo que haríamos igual con unas pinzas, con un punzón, con un cuchillo, con algo que tengamos en casa, lo ideal sería unas pinzas y un punzón, iríamos separando. Al hecho de estar en el agua, el alcohol, lo que va a hacer es que los huesos van a caer al fondo y el pelo se va a quedar en la parte de arriba. Cuando se vaya quedando mucho pelo, lo vamos separando y seguimos trabajando. Y hay un método que podríamos decir que es un método mixto, que sería no en seco, pero tampoco empapándolo en alcohol y agua, sino que podríamos echar en la gagrópila un poquito de agua o un poquito igual de agua oxigenada para mojarla. Y de esta manera, al separarlo, las plumas y los pelos no se van a ir esparciendo cada vez que estamos abriendo la gagrópila. Y como os decía, poco a poco vamos trabajando, vamos separando y vamos obteniendo los restos óseos que hay en esa gagrópila. Hace unos años, un compañero nuestro del Campillo analizó unas gagrópilas que habíamos encontrado en el tejado de nuestro centro. Y este es el resultado de su trabajo. Por un lado, se encontró una gagrópila en la que había encontrado diferentes tipos de huesos. Por ejemplo, mirad, encontró, a ver si se ve más o menos bien, encontró vértebras, encontró restos de mandíbulas de diferentes animales, encontró costillas, diferentes tipos de otros huesos que los puso aquí para que se viera cómo están. Y tuvo la suerte de que en una agrópila encontró prácticamente el esqueleto entero de un micromamífero. Y entonces pudo montar, más o menos, como veis aquí, el esqueleto de este micromamífero. Todo esto que tenemos aquí lo tenemos nosotros en el Campillo y lo tenemos para que lo veáis. Así que en el momento que podáis venir a nuestro centro, que de momento no se puede, ya os avisaremos y estaremos encantados de realizar este taller en vivo y en directo en nuestras instalaciones, enseñaros esto, pero también estará presente en el centro por si alguien nos quiere preguntar para verlo in situ. Y una vez que sabemos la especie que ha formado la gagrópila que hemos encontrado y sabemos qué es lo que ha comido, con toda esta información tenemos un montón de cosas interesantes que nos pueden valer. En primer lugar, ¿por qué? Porque si encontramos la gagrópila de un búho real, aunque no veamos al búho real, sabemos que el búho real anda por la zona, porque hemos visto la gagrópila del búho real. Así que nos está hablando de que esa especie está danzando por la zona. También sabemos qué es lo que ha comido, porque fijaros, nosotros no lo hicimos, pero si cogemos una identificación o hablamos con gente experta en la materia, sabríamos a través de estas mandíbulas identificar la especie de micromamífero a la que pertenece. Sabríamos entonces que hay búhos reales y de lo que se alimentan. Y si encima vamos cogiendo agrópilas a lo largo de todo un año o a lo largo de varios años, vamos a ir viendo, identificando las especies, cómo ha ido cambiando la dieta de este animal. Así que sabríamos también un poco más de su alimentación, cómo varía el tiempo. E indirectamente sabríamos también si está comiendo, por ejemplo, el ratón de campo, ¿qué ratón de campo en la zona? Si está comiendo a lo mejor algún ave, por ejemplo, algún gorrión, sabemos que hay gorriones en la zona. O sea, algún tipo de insectos, sabemos que los insectos hay ahí. Así que también conocemos las especies que forman parte del ecosistema. Y además, como va cambiando a lo largo del tiempo, también nos está hablando de las poblaciones o de la abundancia relativa, porque si está comiendo durante una época del año más ratón de campo que a lo mejor que ratas, imaginaros, pues eso nos está dando una idea de que a lo mejor hay más ratones de campos que ratas en la superficie. Así que toda esta información se puede sacar gracias a las gagrópilas. ¿De acuerdo? Y nada más por hoy. Ya hemos aprendido qué es una gagrópila, quién las produce, qué información nos dan y solamente recordaros que nosotros los restos de gagrópila que hemos cogido los hemos cogido del tejado del Campillo. Podéis ir al campo e intentar localizar alguna gagrópila, pero por favor, no molestéis a los animales. Los animales están en su casa. Si están comiendo, si están criando, nos alejamos de esas zonas, ¿de acuerdo? Podemos localizar y cuando no veamos animal por ahí, podemos ir a ver si encontramos una gagrópila. Así que cuidemos entre todos
la naturaleza. Y nada más, campilleros y campilleras, hasta aquí por hoy. Esperamos que os haya gustado este primer mini taller sobre gagrópiras y ya sabéis, si os ha gustado, darnos un me gusta, que si tenéis alguna pregunta, dejárnosla en los comentarios, que poco a poco las iremos contestando, y si creéis que a alguien le puede interesar este taller, compartirlo con él. Así que nada más, hasta la semana que viene, campilleros.